Muy buenas a todos y a Listo. todas, nuevo podcast de Voleibol Tico acá en Punto de Partida y tenemos un invitado muy especial una vez más acá en Punto de Partida. Se trata de Rodolfo Delgado de la Federación Costarricense de Voleibol para hablar un poquito sobre los campeonatos nacionales, sobre la federación, sobre el voleibol y todo lo que podríamos esperar en el 2026 ya que justo comenzó el Tour Nacional de Voleibol de Playa y bueno, próximamente vendrán los campeonatos nacionales y demás, así que tenemos por segunda vez en un podcast de Punto de Partida a Rodolfo Delgado, que me da un placer volver a saludarlo. Rodolfo, ¿qué tal? Buenos días, Julián. No, un placer estar aquí, acompañarte en el podcast, conversar un poquito de voleibol. Sí, en este nuevo año ha sido un arranque pues, difícil, ¿verdad? Cerramos el año o arrancamos el año con el tema Juegos Nacionales en voleibol, tanto en playa como en sala, y eso pues te condiciona un poco el inicio del año, ¿verdad? En cuanto al arranque de las competiciones nacionales del 2026. Pero aquí estamos muy agradecidos por la invitación. Disculparme de antemano porque no la hayamos podido hacer antes, pero hemos estado con muchísimas cosas a nivel de personales y a nivel de la federación. Pero no, un placer estar aquí con vos. Sí, muchísimas gracias, Rodolfo, más bien por la apertura, ¿verdad? Poder tratar algunos de los temas del voleibol. Y yo quisiera empezar similar a como empecé el año pasado, porque recuerdo que el año pasado yo le preguntaba, usted me decía que era vicepresidente de la federación y también director de competencia. Recuerdo que lo habían dividido en categorías, ¿no? Y que ustedes tenían, por decir así, una categoría mayor donde incluían Primera División, Liga de Ascenso, una Liga 22 y usted era el encargado como de ese apartado, ¿no? Y ya después venían otros temas. ¿Cómo está ahorita la Federación Costarricense de Voleibol? ¿Cómo dividieron ese trabajo entre categorías, entre competencias y en qué es que está metido Rodolfo Delgado este año? Bueno, el año pasado en realidad, al final, pues yo terminé siendo prácticamente el coordinador de todo lo que fue competición en 2026 en todas las categorías. Estaba más enfocado en la parte de primera división, Liga de Ascenso, pero al final, ¿verdad? Cada una de las competencias necesita tener como un mismo seguimiento, entonces, pues se optó por que yo trabajara la mayoría de las categorías y le diera el seguimiento a la mayoría de las categorías y así lo hicimos. Para este 2026, primero que todo hemos querido implementar algunas cosas, ¿verdad? A nivel competitivo, a nivel nacional, una de las situaciones que son un poco más engorrosas a nivel federativo siempre es el tema de inscripciones, por el cual se atrasa muchísimo muchas veces el arranque de la competición. Para este 2026, la federación hizo un convenio con un grupo mexicano para obtener un software de competencias. Eh, Obviamente esto va a ser progresivo, este es el inicio apenas de la utilización del software. Digamos, ahorita estamos con Playa utilizando las facilidades de software. Una de las primeras es el tema de las inscripciones. Ahora las inscripciones va a ser a través de software, entonces los equipos van a tener a cargo la inscripción, ¿verdad? El encargado de cada equipo, de cada asociación, en este caso, por ejemplo, hablemos de voleibol de sala, pues le va a corresponder inscribir a su equipo, cargar los documentos, cargar el pago, ¿verdad? Ya se vuelve un poco más automatizado y eso favorece o facilita, ¿verdad? Posterior claramente al periodo o al proceso de enseñanza o aprendizaje que este sistema tenga. Eh, con esto lo que esperamos es que el tiempo que anteriormente nos llevaba un mes o 6 semanas poder tramitar toda la parte de inscripciones, pues se vuelva un poco más sencillo y podamos avanzar más rápido en la parte de inscripciones para arrancar pues lo más expeditamente posible el campeonato respectivo, ya sea primera división, liga de ascenso y las diferentes categorías menores. Eso por un lado, ¿verdad? Para contar. En lo que me preguntabas específicamente, este año lo que hicimos es que los compañeros de junta directiva van a trabajar un poco en la parte coordinativa, ya no solamente yo, sino que los demás miembros de junta van a tener, como decir, a cargo la supervisión de una liga. Entonces, el compañero José Fabio Chacón va a coordinar un poco lo que es Liga Mayor y Liga de Ascenso. El compañero Marcelo Guevara se va a encargar de la Liga Intermedia, que sería U17, U19.
eh, Heidi Araya y Isabel Zúñiga van a encargarse un poco de la coordinación de lo que es la Liga Menor, que es U15 y U13. Eh, tenemos un director de competencia en voleibol playa, que es Stanley Arroyo. Él está colaborando en la comisión de competición. Ahí tenemos, yo digamos, estoy trabajando en la parte de comisión de competición. Este año me enfoqué un poco en playa porque era el primer torneo que salía, entonces yo me dediqué un poco a trabajar con él en eso. Ahorita tenemos un grupo ahí de tres, cuatro personas que están trabajando y como ya viste, pues playa ya arrancó con la primera fecha clasificatoria. En playa se van a tener cuatro fechas eh, eh, digamos, centralizadas en San José. Y vamos a tener dos fechas, si Dios lo permite, dos Open en la playa, en Cocles y en Jacó. Eso es lo que está contemplado por ahora. Y además de eso, vamos a tener un torneo de Liga Menor, que va a ser U17, U19, y si queremos incursionar en un U13. Entonces, en eso se está trabajando, ya el calendario está listo también, y se va a empezar el periodo de inscripción para esas categorías menores también. Esas categorías menores serían de playa también, o ya estamos En en... playa también. Si Ok, eso queremos incursionar en playa este año, que es algo que se hizo el año pasado a través de un programa que en su momento desarrolló Ronald Valle, que estaba en directiva. Era U17, U19, se hizo en varias regiones del país. Este año se quiere ser igual, regionalizado en Orotina, San Carlos, o sea, se va a andar por ciertas regiones, pero la idea del torneo es que la mayoría de equipos tengan que viajar a cada una de las zonas. El año pasado se hizo zonificado, digamos. Quienes jugaban en la zona de San Carlos jugaban allá, después en la zona del sur jugaban otros y después se hizo una gran fecha final. Este año lo que se quiere es que sea como un tour nacional igual, pero de Liga Menor. Entonces, la idea es que los equipos que se inscriban tengan que ir a la sede donde les corresponda jugar, ya sea Orotina, ya sea San Carlos, ya sea aquí en el Parque Metropolitano, ya sea eh, ¿cómo se llama? Huecochea, que este año estamos queriendo hacer un convenio con ellos para utilizar las cuatro canchas ahí, poder hacer algunas fechas, tanto el del Tour Nacional, es una fecha nacional mayor, y, y dos fechas de las menores ahí. ok, y ya tienen, porque aquí, ¿verdad? Lo que mucha gente se preguntará, ¿hay alguna fecha estimada para cuando ya podría estar en desarrollo esta liga menor de playa? Sí, 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 la Liga Menor de Playa está para iniciarse en el mes de abril, ya. Sí, Ah, sí, ok, ya en el ya mes de casi. abril. Digamos, ya la liga, sí, ya casi. Ya la liga mayor comenzó. No tengo mano aquí porque estoy en el trabajo para pasarte el calendario, pero si querés yo mismo te lo puedo compartir y que vos te puedas, ya lo que es el calendario de liga menor, que también ya está listo, digamos. Ok. Toda la parte de lo que es playa ya está listo para arrancar. Ok, Sí. perfecto. Y bueno, dentro de lo que es el campeonato de playa, que ya usted más o menos lo explicó, el torneo clasificatorio que ya se disputó, la próxima semana ya vendría la primera fecha en la Sabana. Cuéntenos un poquito de los Open, porque me parece que esa sí es como una particularidad, ¿no? Que va a tener el campeonato. Y nada más, Rodolfo, Ujú. recuerdo también algo que la gente, pongámoslo así, criticó del año anterior fue que se jugaban varias fechas a lo largo de todo el año y al final la única que contaba, por ponerlo así, era la última, ¿no? O sea, por ejemplo, una pareja ganaba o estaba en el podio en todas las fechas, en la última le iba mal y ya no tenía nada, digamos, por el trabajo que había hecho a lo largo del año. ¿Ustedes analizaron Right. esto? ¿Cómo lo vieron tal vez para este 2026 que de repente haya una fecha final, pero que también valga, digamos, lo que hicieron las parejas a lo largo de toda la temporada? Sí, te voy a tratar de hacer un resumen así un poco de cómo es el sistema de competencia, ¿verdad? Porque señalabas ahora los Open. Primero, bueno, decirte que a nivel de categoría mayor existe una subdivisión, por eso se hizo un clasificatorio. Hay lo que nosotros vamos a llamar en playa, digamos, primera división, que es una totalidad de 12 equipos que van a disputar, digamos, lo que es la primera división. Y tenemos una segunda división, que es el equipo 13 hacia abajo, todos los demás que estén en el ranking.
Esa es la subdivisión que existe, ¿verdad? Entonces, para este año creo que hicimos algo muy interesante y es la posibilidad que los equipos que juegan segunda división en una fecha tengan, valga la redundancia, la oportunidad de jugar, por ejemplo, el equipo que gana eh, una primera fecha, gana el puesto número 13, puntúa más alto que los equipos que quedan en noveno, décimo, undécimo y doceavo. Lo que queremos hacer con esto es que los equipos van a estar subiendo y bajando de categoría conforme las fechas van avanzando. ¿Verdad? Esto es para volver un poco más atractivo el tema de estar jugando segunda división, que vos tengas la opción de poder jugar también en primera. Al final el ranking es sumatorio tanto durante las 4 fechas locales como en los Open. Los Open cambia el formato de competencia porque es un Open. Vos vas a jugar contra todos los equipos. O sea, te va a poder jugar primera y segunda, van a jugar mezclados. Pero ranquean dentro de un mismo, ¿verdad? Van dentro de un mismo bloque de puntuación, digámoslo así. Y lo interesante con esto es que los Open van a puntuar muchísimo más alto. Eh, el Open tiene un puntaje más alto. Entonces, como vos lo estás diciendo ahí, definitivamente sí va a haber un acumulativo para llegar a la etapa final. ¿Qué es lo que sucede? Que el equipo que va terminando primero obtiene el derecho a jugar la final. Lo que llamamos la etapa final o la fecha final, que se juega siempre un sábado, por ejemplo, lo juegan los equipos que están desde el ranking, desde el punto 2 hasta el punto número 7, si no me equivoco. Ahorita te fallo tal vez en eso. Juegan entre ellos para determinar quién va a jugar la final contra el ganador, digamos, de la fase previa. Entonces, de ahí el equipo más regular va a estar sembrado en la final. Entonces ahí está, digamos, ahí se gana el derecho de qué tan, ¿verdad? De qué tan bien te haya ido durante todo el torneo. Ahí está, al final es un premio de regularidad, el obtener el derecho a jugar la final. La última fecha lo que te permite a vos es jugar la final o no, ¿verdad? O sea, ser el segundo equipo en que juegue la final. Oh, Por ahí más o menos va el formato de competencia. ok, ok, Se me entendido. puede quedar alguna cosa, pero son detalles, ¿verdad? Ahí, Y ahí. nada más ya para cerrar acá con playa, el tema de los Open obviamente llama la atención por ser en Playa Cocles, por ser en Playa Jacó, ¿no? Que eso es algo que se implementó no hace tanto, o bueno, se volvió no hace tanto Se, de re, volver, se retomó. sí, exacto, de volver a jugar en las playas, ¿no? El voleibol de playa en las playas. Este año son dos, en Cocles y en Jacó, pero bueno, ¿cómo lo han visto ustedes para eventualmente incluso llevarlo a más lugares en el país? Sí, mira, Julián, el tema con la playa es que lo ideal sería que nosotros como país contáramos con infraestructura en la playa. El gran problema de esto es que, digamos, para la federación, para este y para cualquiera, el torneo playa, cuando vos trasladas una fecha a la playa, tiene un costo muchísimo más elevado. O sea, tenés que hacer el traslado de todos los equipos, tenés que hacer el traslado, me refiero al equipo que ocupás para montar las canchas, realizar el montaje con días previos a la competencia. Los costos logísticos y operativos de esos son sumamente elevados. Entonces, muchas veces siento que no es un tema solamente de voluntad, ¿verdad? De no querer o querer hacerlo. Creo que el que se haya dejado de hacer, pienso yo que no ha sido por un tema de voluntad, creo que también va por un tema de costos. Eh, yo sé que usted es más joven y tal vez no vivió la época del inicio del voleibol de playa en Costa Rica, pero el voleibol de playa en Costa Rica arrancó en las playas por, por una fuerte afluencia de marcas que patrocinaron. En su momento Belmont, que fue el que más incursionó, imagínate, la marca de cigarros que en aquel momento se podía, pues Belmont hizo una campaña fuerte para la playa y hacía inversiones para poder llevar el voleibol a la playa. Entonces, con esto lo que te digo es que como federación a veces es complicado, ¿verdad? Poder hacerlo. Nosotros quisiéramos poder trasladar todo esto a la playa, pero por ejemplo, si las playas contaran con los insumos requeridos, las canchas estuvieran ahí, ¿verdad? Y vos llegaras nada más a terminar de montar un complejo y llevar la gente, el arbitraje y todo lo demás, los costos bajarían, pero en este caso, y te lo cuento
por, para contarte un caso, por ejemplo, señalártelo es Juegos Nacionales. Juegos Nacionales fue en Cocles y la logística para poder montar las tres canchas en Cocles eh, y los costos son sumamente elevados. Entonces, de trasladar eso a montar seis canchas para ahora ir a jugar un torneo nacional, o ocho, que es lo que queremos hacer en Cocles, por ejemplo, es sumamente complejo. Entonces, bueno, gracias a Dios, para este año, pues ha habido una participación interesante de las comunidades. Hay una organización ahí, tanto en Cocles como en Jacó, que han querido que las fechas lleguen allá. Entonces eso favorece, pues nos favorece un poco en tema de la logística, un tema de costos, y eso ayuda a la federación a poder hacer esto. Pero sí, el deseo real de la federación sería que eso fuera más así. Mucho por lo cual no ocurre es esta situación que estoy comentando. Sí, claro, el tema económico, ¿no? Que sigue Uh -huh, siendo tema pues, siempre en las competencias. Rodolfo, para pasar al Campeonato Nacional de Voleibol de Sala, ¿verdad? Ya el de playa está en uh -huh. desarrollo, ahí están las fechas, ya explicamos el formato y demás. Vamos con Sala. La pregunta que se hace todo mundo y que me han hecho a mí, se las hacen entre jugadores y técnicos y demás, ¿hay fecha para el Campeonato Nacional de Voleibol de Sala o cómo está ese tema? Sí, correcto. La idea del campeonato nacional de primera división es arrancarla posterior a Semana Santa. O sea, eso significa que el 11 y el 12 de abril deberíamos poder estar arrancando la primera fecha del campeonato nacional. A más tardar, si fuera el caso, sería el 18 y el 19. Pero la idea nuestra es que se arranque el 11 y el 12. Sí. Ok, Y una semana posterior, la idea sería arrancar con la Liga de Ascenso. ok, Entonces, por ahí va. O sea, la idea es que en abril arranquen ambas competencias, tanto este año, la Liga de Ascenso el año pasado arrancó muchísimo tiempo posterior, pasado medio año. Este año la queremos arrancar junto con la Liga de Primera División. Entonces, eh, como te digo, la fecha programada o proyectada es para el 11 y el 12, y si no, el 18 y 19. ok, ok, entendido. Y a partir de ahí, vamos a ver, me surge otra pregunta. Ya estamos comenzando el campeonato en abril. Los últimos años se ha hecho un solo campeonato nacional, ¿verdad? A lo largo de todo el año. Antes, por ejemplo, se hacían dos por año y, ¿verdad? Cada uno tenía sus complicaciones. Acá vamos a mantener un campeonato nacional del 2026 solamente. Sí, igual que se jugó el año pasado. O Mismo sea, el formato. campeonato nacional, el mismo formato. El campeonato nacional tiene dos fases. La primera fase, pico rápidamente, son todos contra todos, ¿verdad? Este año tenemos 10 equipos por categoría, por dar eso, ¿verdad? Tenemos 10 equipos tanto en masculino como en femenino, ¿verdad? Por rama, perdón. Eh, entonces, el primer formato, la primera fase es un todos contra todos. Todos contra todos, a visita recíproca. Eh, Esto nos da dos cosas. Para este año, si vamos a tener que el equipo que gane el primer lugar del campeonato va a ganar el derecho a jugar la final nacional. Ya sea que no repita o que no gane la segunda fase. Si gana la segunda fase, pues va a ser el campeón nacional directamente. ¿Sí? El año pasado eso no existía. El año pasado simplemente la primera fase nos da un ranking del 1 al 10, ¿verdad? Vos quedás rankeado y eso dividía los grupos, el grupo en dos. Este año vamos a tener lo mismo para la segunda fase. Vos tenés el ranking, los equipos se rankean de 1 al 10 en la primera fase y posteriormente juegan una segunda fase divididos en dos grupos. ¿Ok? Esos dos grupos dan un clasificatorio total del 1 al 5, del 1 al 5, y los equipos juegan, digamos, lo que sería un playoff. Ese playoff es el 1 contra el 4, ¿verdad? El 2 contra el 3 y así sucesivamente ambos equipos. Vamos pasando, digamos, de cuartos de final a semifinales, semifinales a la final de la segunda fase. Si el equipo que gana la segunda fase es el mismo que ganó la primera o que terminó primero en la primera, es el campeón nacional directamente. Y si no, se juega una serie de tres juegos más contra el ganador, entre el ganador de la primera fase y el ganador de la segunda fase. Ok, Esa es la idea, entonces. un solo torneo. Y los equipos que quedan último lugar en segunda fase de cada grupo se juegan el descenso.
así sería. se juega en el descenso, así Ok. sería, Y ahora correcto. sí Como fue el sería, año pasado, como fue el año pasado, digamos, en masculino. sí, con San Carlos y Acerrí, Ujú. ganó San Carlos y Acerrí descendió. Exactamente, Ok. Y entonces va a exactamente. haber solo un ascenso este año. Ahora sí ya se Va a normaliza nada más un haber, ascenso. ya está normalizado, solamente vamos a tener un ascenso, tanto en masculino como en femenino, para Ok. este año. Y nada más para que quede claro, por ejemplo, el año pasado San José fue líder de la primera fase en masculino. Ujú, Llegan a segunda fase, gana Cartago la final y queda campeón. Este año más bien ujú. se forzaría otra serie, por ejemplo. Es correcto, Ok, es correcto. ok, Ese, listo. ese, ese es el gran cambio, digamos, que se va a implementar este año, que el equipo que termine primero en la fase uno, ¿verdad? Que es la fase regular, eh, va a poder tener el derecho, aparte de ser primero, a, a obtener su boleto a la gran final, en caso de una hipotética gran final, en caso de que no gane la segunda fase. ¿Verdad? Como en este caso que vos lo estás señalando, si estuviéramos en este año y Cartago ganara la segunda fase, pues habría una gran final nacional entre Cartago y San José. Claro, ok, Sí. entendido. Y bueno, el tema, yo supongo que ustedes ya van a tener el calendario, ¿verdad? Recuerdo que el año pasado incluso, no me acuerdo bien si era la primera vuelta, pero sí había bastante espacio que ya estaba calendarizado y demás. Aquí supongo que ustedes también van a tratar ya de tener establecidas varias fechas para que se vaya cumpliendo lo mejor posible con un calendario, ¿no? Es correcto. Sí, sí, sí. Sí, parte de la implementación también que estamos intentando tener este año, como te comenté con el sistema. El sistema de competencias es el que adquirimos el software, es muy completo, más que va a llevar ese periodo de aprendizaje que te decía. Por ejemplo, el mismo sistema te va a generar el calendario de competencias. Eh, Obviamente hay que hacer algunas adaptaciones manuales, ¿verdad? Eh, Aquí hay algunos equipos que tienen doble equipo, ¿verdad? Por ejemplo, San José tiene femenino y masculino. Obviamente la idea es que el calendario coincida eh, tanto en masculino como en femenino cuando juegan en casa, ¿verdad? Entonces, si juegan en casa, pues que los dos equipos jueguen en casa, se respete eso. Si van de visita, ¿verdad? Que sea prácticamente lo mismo, ¿verdad? Que podamos tener eso bien coordinado. Esa es la parte en la que vamos a tener que trabajar un poco más, pero ya próximamente apenas esté la terminal inscripción, que ya inició esta semana, eh, ya procedemos a la parte de calendarización respectiva. Oh, Y ok, ya ahí te la puedo enviar completamente. listo, listo, perfecto. Siempre va a tener, perdona, siempre ocurre, ¿verdad? Que se envía un calendario. Hay que ser conscientes que este año tenemos, por ejemplo, mucho más equipos en lejanía. Tenemos al equipo de Limón, tenemos al equipo de San Carlos. Eh, Siempre tenemos al equipo de Turrialba masculino. Entonces, lo que sucede con eso es que los equipos en lejanía, pues, hacen que el campeonato prácticamente se tenga que jugar fines de semana nada más. Entonces, algunas veces hay algunas modificaciones de calendario cuando los equipos son, digamos, más centralizados, más del área central. Entonces, por ejemplo, en San José, Santa Bárbara, que logran jugar un jueves y adelantan un calendario y cosas así. Pero eh, regularmente el calendario va a tener que estar proyectado a jugarse fines de semana. Sí, por Sí, ejemplo, un Limón siempre va a tener que jugar fines de semana, porque siempre va a tener que jugar sería fines de semana. matarlas jugar entre semana, básicamente, hacer esos Sí, viajes y demás. es imposible para nosotros como deporte todavía semiprofesional, llamémoslo, que eso pueda ocurrir, ¿verdad? Sí, Sabemos que la mayoría trabaja, estudia, hacer un desplazamiento desde Limón, jugadoras o jugadores que del mismo Turrialba, que trabajan, que salen tarde de su trabajo, hacerlo entre semanas descabellado, digamos. ahora bien, otro de los temas más recurrentes que ha habido, y porque otra vez se va a repetir este año, ¿no? Y por dicha, a las elecciones les fue excelente el 2025, pero eso implica también más torneos de selecciones en este 2026. El tema aquí de toda la vida es, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que esté el campeonato nacional, para darle tiempo a las elecciones y que no se corte mucho el campeonato, ¿verdad? Que no tengamos parones muy largos. ¿Qué han analizado ustedes, verdad? Porque es un tema muy complejo.
Entonces, ¿qué ha analizado básicamente la Federación Costarricense de Voleibol como para tratar de mantener cierta constancia en el campeonato nacional, pero aún así abrirle esas ventanas a las selecciones Sí, nacionales? ese es un tema muy interesante y qué bueno que lo tocas porque a lo interno de la federación sí hemos conversado muchísimo sobre eso. Eh, Siempre se ha brindado el espacio, digamos, a nivel reglamentario, de que un equipo recibe el llamado de más de tres jugadoras, le da derecho, digamos, a no jugar una determinada fecha, ¿verdad? Si su equipo está con tres jugadoras o más, eh, digamos, de menos porque están con la selección. Este año, y lo que la federación ha analizado y quiere hacer en un nuevo reglamento que se está trabajando, es eliminar completamente esto. Eh, Creemos que los equipos tienen 20 jugadores inscritos, entonces creo que es un volumen alto de jugadores como para que intentemos llevar un campeonato fluido, porque vamos a lo mismo que te explicaba ahora. Tenemos otro condicionante que es el tema de los equipos eh, de mayor lejanía, que habría que jugar solo fines de semana. Entonces el calendario se te hace todavía más corto, un año calendario se te hace muy corto para poder colocar todos los partidos solamente fines de semana. Entonces, eso nos obliga a tener que los partidos se cumplan sí o sí, ya que el calendario no se puede estar cambiando por estas situaciones. Entonces, lo que buscaríamos eh, es que los equipos puedan afrontar los partidos sin sus seleccionados. Eso es algo que en lo que estamos trabajando y tenemos que terminar de definirlo antes de que el torneo arranque. Ok, ok, eso sería dentro de modificaciones al reglamento que están pensando Uh -huh. para antes Sí, de la señor. segunda semana de abril, que sería cuando, Es correcto. cuando está Es programado. correcto. Ok, ok, Sí, entonces, ya hay un boceto, o sea, ya hay un borrador, perdón, del nuevo calendario. Atrae otras regulaciones, va a haber dato un nuevo calendario, un nuevo reglamento, perdón, como un nuevo reglamento también de disciplinario, que es un poco con el tema de las de multas y otro tipo de cosas que no se han estado aplicando, tanto a nivel de jugadores como a nivel de equipos. Eh, Así para hacerte un resumen, una de las cosas que sucede es, por ejemplo, qué pasa si un equipo no se presenta a jugar y no avisa con tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, a nivel de primera división, 24 horas de anticipación, que es lo máximo en una situación de emergencia. Entonces, va a existir, aparte de la pérdida de puntos y esto, además una multa económica importante. Lo que queremos con eso es darle fluidez al torneo y un nivel de responsabilidad todavía mayor a todos los equipos, ¿verdad? Conscientes, claro, que siempre van a haber de situaciones especiales, ¿verdad? En algunos casos, pero ya eso va a estar tipificado en el reglamento. Al igual con categorías menores, que es una situación que tenemos muchísimo, muchísimo, que es que tenemos una fecha en Limón, por ejemplo, y los equipos, y bueno, pues sabes que en la parte de Limón, en la parte del Caribe, tenemos mucha situación por la pasada del Surquí, pero muchas veces eso condiciona el campeonato y hace que los equipos no viajen o al Caribe. Lo que queremos este año es que de eso se cumpla, porque si vos no viajas, pues vas a tener que pagar una multa, si no te presentas, vas a tener que pagar una multa. No solamente sea un tema de que, no llego y ya está, no puntúo, pero yo creo que hay un tema más de responsabilidad de fondo que corresponde analizar y eso es algo que se ha pensado dentro de la federación y ver cómo hacemos para que exista todavía un compromiso mayor de todos los equipos a donde sea el torneo tener que presentarse. y Rodolfo, acá es algo que yo he pensado, nunca se ha valorado, eh, porque acá en Costa Rica, de verdad, la temporada, pongámoslo así, es el año calendario, o sea, empieza en enero y termina en diciembre de cada año. Pero, por ejemplo, a nivel internacional, se juega como de mitad de año, ¿sí me entiendo? O sea, la temporada empieza, por ejemplo, en, no sé, septiembre y termina en marzo, más o menos por ahí. Nunca se ha valorado tal vez como poder hacer ese retoque, pongámoslo así, al calendario para tal vez darles esos meses que quedan libres a selección nacional. No sé si lo han valorado. Sí, sí, mira, vuelvo a lo mismo y tenés un buen pensamiento, un buen criterio, pero lo que sucede aquí es que vamos a la practicidad. Más bien aquí la gente quiere jugar más. Vos llegas a una reunión y todo el mundo quiere, más bien el reclamo es ¿por qué no empezamos antes? Empecemos antes.
terminemos el torneo, digamos, en noviembre, ¿verdad? Para que diciembre quede libre, pero en realidad no, la mayoría de clubes, y no es un ataque a los clubes, ¿verdad? Que no se considere eso así. Simplemente su objetivo es el desarrollo de su asociación o su determinado club, y entonces lo que buscan es de mayor volumen de juego. Obviamente eso descarta un poco el espacio de las selecciones. Lo que sucede en otros países es que los torneos están centralizados hacia el beneficio de la selección. Eso significa que los equipos juegan en un periodo más corto de tiempo, no más largo de tiempo. O sea, los torneos son muchísimo más cortos y el restante tiempo está ocupado solamente para el desarrollo de las elecciones. Eh, y nosotros, lamentablemente, no tenemos eso tan bien estructurado para eso. Pero bueno, creo que todo va a ser un proceso de aprendizaje y de seguir estudiando qué nos conviene más como país, ¿verdad? Otra de las situaciones que tenemos, y no es para nadie un secreto, que las elecciones tienen mucho problema para poder entrenar regularmente, por temas de infraestructura, por otros tipos de situaciones, y también el hecho de que el campeonato esté regularmente durante unas fases más largas, y nos ayuda a que los jugadores estén muchísimo más activos. ¿Verdad? En nuestro caso, que lamentablemente no tenemos los espacios o la infraestructura para tener las elecciones trabajando, digamos, a tiempo completo durante 4 o 5 meses. Y Rodolfo, nada más, ya para cerrar, uno de los temas que más tocamos en la última entrevista, la del 2025, fue esta nueva liga U22 que querían hacer ustedes en la federación, ¿verdad? Finalmente, pues no se realizó en el 2025, pero ¿qué pasó, verdad? O sea, ¿en qué quedó esa idea de una liga U22 para darle como esa transición a los jugadores, pongámoslo así, más como de juegos nacionales a la máxima categoría? Sí, creo que sigue siendo una asignatura pendiente, ¿verdad? Lamentablemente, el año anterior, conforme avanzó las fechas, se nos fue haciendo más corto el periodo para poder iniciar ese campeonato. La idea era como lanzarlo como un piloto para ver cuál era la respuesta de los equipos. Eh, Como federación nos preocupa un poco esa fuga o esa pérdida de talento que existe siempre entre esa transición. Eh, Aquellos equipos que no pueden aspirar o que no pueden tener jugadores en primera o que todavía, digamos, no han alcanzado nivel para estar en primera edición, no pasan por ese término, digamos, del proceso madurativo entre 18, 19, ¿verdad? A partir de los 18 años hasta los 23 años, que tengan ese espacio todavía para seguir creciendo, que además permita alimentar selecciones o mantenga, digamos, a nivel competitivo los jugadores U21 o 22, ¿verdad? Que son base de una selección sub-23. Pero es una asignatura pendiente para este año, todavía no es, o sea, sigue sin estar proyectada la Liga U23. Eh, Hay que seguir analizando, a ver si es lo correcto a nivel de posibilidad, de cantidad de equipos interesados, de logística para las diferentes asociaciones que inscriban un club. Vamos a ver. La idea de eso, ¿cuál sería en términos generales, Juli? Es que, por ejemplo, en primera división tenemos presencia, muchos jugadores jóvenes. Pero el problema es que la mayoría de sus equipos no siempre son titulares, ¿verdad? No siempre tienen esa oportunidad. Parte de eso de una liga de sub-23 es porque puedan jugar esos jugadores que tienen menos roce, ¿verdad? Y que además les permita seguirse desarrollando, ¿verdad? Y que con esto ayuden a elevar todavía más el nivel de primera, esa transición que estamos hablando. Pero bueno, es una asignatura que está pendiente, vamos a ver cómo podemos subsanarla este año. Así tal vez pensaría o tiraría rápidamente una idea general, que fue como se quiso hacer el año pasado, de hacer un torneo corto de unos 3 meses, ¿verdad? De una Liga 22 de 3 meses, eh, donde podamos, ¿verdad? Tener un torneo, valga la redundancia, un poco corto, pero por lo menos nos permita tener un parámetro de valoración a ver si esto valdría la pena. Pero sí, eso está todavía pendiente por ahí. Claro, sí, para quienes quieran ver los detalles, pues bueno, está la misma entrevista, ¿no? Con Rodolfo, que vamos a dejar el enlace en la descripción.
que se hizo en 2025 y ahí se habló, ¿verdad?, más a detalle cuáles eran los objetivos y demás detrás de esta idea para que acompañe a lo que sería Primera División y a Liga de Ascenso. Pero bueno, entonces de momento todavía está ahí en inicios, ¿no? En valoraciones. A ver Exactamente, si todavía está en podría valer la valoración. pena. Rodolfo, ya para Sí. terminar, nada más, recuerdo que ustedes el año pasado publicaron el Plan Nacional de Desarrollo del Voleibol, si no me equivoco, era ese el Ajá, nombre, si no me correcto, corrigen. sí, 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 perfecto. Ya ese plan, pongámoslo así, ya tuvieron un año con ese plan. Em, Ujú. ¿Qué tal ha salido? O sea, ¿cuánto, de 1 al 10, cuánto se ha podido cumplir de lo que ustedes tenían planificado, valga la redundancia, en ese plan, ¿verdad? ¿Cómo les ha ido a la federación y específicamente, ¿verdad?, en el apartado de competición con usted en ese tema. Sí, digamos, a ver, el plan, nosotros hemos bajado mucho las competencias en el modelo que estaba dentro del plan, que ese era el objetivo, ¿verdad? Por ejemplo, en Liga Menor existe una fase previa, ¿verdad? Como decir, clasificatoria de todos los equipos y posteriormente hay una subdivisión de esos equipos en, en tres categorías, ¿verdad? Lo que es campeonato nacional, en una segunda fase lo que es una liga en desarrollo, ¿verdad? Y otra en una tercera fase que es una liga de nivelación. Lo que se busca con esto es que los equipos en una segunda fase compitan un poco más nivelados, por decirlo así, ¿verdad? Eso lo vamos a mantener a nivel de competencia para este mismo año, es el objetivo, apegarnos un poco a eso. Igual en el tema de subdivisión de las regiones del país, eh, queremos seguir haciéndolo así, implementándolo así, tal vez con algunos matices de poder equilibrar los equipos, ¿verdad? Que a veces nos quedan 16 de un lado y 20 del otro y tratar de que sea un poco más parejo el tema en cuanto a la distribución, pero a nivel de plan de desarrollo sigue siendo el esquema general sobre el cual trabajamos. Obviamente un plan de desarrollo lleva muchísimo tiempo de desarrollo, valga la redundancia. Nosotros hemos seguido tratando de elaborar las tres grandes patas del plan y, y ahí vamos. Creo que podríamos decir que por lo menos en un 50% ya muchas cosas se han logrado hacer. Hay algunas que todavía les falta hasta el arranque o el inicio y hay otras que van un poco más avanzadas, pero seguimos en esa línea. Creo que ha sido como nuestro marco teórico de referencia para poder ir avanzando en las diferentes cosas, tanto a nivel de competencias como a nivel de selecciones, como a nivel de capacitación. Por ahí vamos. Sí. Perfecto. Y Por nada cierto, a más. nivel de capacitación, nada más aprovecho el espacio ahí, contarte que este año vamos a traer nuevamente dos cursos internacionales. Este año van a ser los dos de sala. Vamos a traer el curso internacional nivel uno y el curso internacional nivel 2 de la Federación Internacional para poder darle más herramientas a los diferentes entrenadores, ¿verdad? Que con eso nos permita ayudar a subir pues un poco más el nivel de todo el voleibol nacional. Entonces, para todos aquellos interesados, este año vamos a tener del 1 al 5 de julio el nivel 2 internacional y del 7 al 11 de julio el nivel 1 internacional. Con el profesor Renzo Juárez, es un peruano que vino el año pasado a dar el nivel 1. Este año se va a encargar de dar los dos niveles a nivel internacional. Entonces, para todos aquellos interesados, ya pronto va a salir toda la información del proceso de inscripción y lo referente a eso. Y bueno, Rodolfo, nada más, ya para terminar, yo como siempre le abro un espacio, ¿no? Para que, por si hay algún tema que quieran tocar, que haya quedado por fuera y demás. Pero también me gustaría acá, porque yo creo que no se puede negar que el 2025 fue un año muy exitoso para el voleibol de Costa Rica, sobre todo, ¿verdad? Por lo que sucede en Juegos Centroamericanos. Pero, ¿qué conclusiones, pongamos así, sacó Rodolfo Delgado del 2025? Em, ¿Y con qué, vamos a partir de esas conclusiones, con qué va a empezar? Bueno, ya empezó Playa, pero también para el Sala 2026, ¿verdad? ¿Qué aprendizajes se llevan ustedes de ese 2025 para esta nueva temporada que recién está comenzando o va a comenzar? Y bueno, también por supuesto lo que guste agregar ya como cierre del podcast. No, como cierre, pues nos enfocamos muchísimo hoy, que conversamos un ratito en la parte de competencias nacionales, ¿verdad? Creo que no hablamos, tal vez en algún momento podemos tener la oportunidad.
de hacer una segunda parte y conversar un poco lo que es selecciones nacionales, que son muy vinculantes, claramente son vinculantes. Creo que el éxito del año anterior a nivel de selecciones tiene que ver mucho con decisiones que se tomaron al inicio del ingreso de esa junta directiva, los cambios que se asumieron a partir de seleccionados nacionales, que, ¿verdad? Grupos de directores nacionales que están en este momento a cargo de las diferentes selecciones, las modificaciones que se hicieron con eso, el ordenamiento un poco de ese tema. Creo que eso ayudó muchísimo al éxito que tuvimos en el 2025. Sigue quedando pendiente y es algo que es una realidad, te lo comenté ahora, que es el tema de espacio e infraestructura que lamentablemente como país no nos permite desarrollar. Para este año hay un plan interesante tanto en playa como en sala, a través del programa Empowerment de la FIP. Nosotros vamos a contar con la presencia de dos entrenadores internacionales y todo nos sale bien. Ya el entrenador de playa ya está contratado, o sea, ya está firmado el contrato. Nada más estamos en la parte de negociación de cuando viene e inicia. No se puede anunciar Va a ser un todavía. Brasil. Sí, es ya pronto. Si quiere, hagamos Ok, una próxima y hablamos de eso y hablamos de ok. selecciones. De hecho, me gustaría que mejor, ¿verdad? Totalmente, sí, yo totalmente Pudiéramos abierto, a, sí. hacer una segunda parte y también, bueno, invitar a la misma María José Corrales, que está muy a cargo de la parte de selecciones nacionales. Y ha estado mucho, ella ha sido mucho la encargada de esta parte de la relación con la FIP en cuanto al programa Empowerment. Entonces, yo creo que sería bueno que hiciéramos, era un podcast un poquito más grande y traerla aquí mismo y hablamos los tres un poco de esto. Eh, yo sí creo que eso, pues, esta proyección que tenemos, tanto en playa como en sala, nos ha costado un poco más en sala conseguir al instructor que venga o al entrenador que venga a colaborarnos. Eh, pero estamos trabajando en eso, a ver a nivel de selecciones qué más podemos hacer. Como aprendizaje, como te decía, me hiciste la pregunta específica del 2025, pues queda seguir trabajando más, ¿verdad? Ver cómo podemos fortalecer diferentes áreas, cómo podemos fortalecer procesos. Yo a nivel personal le hablo mucho a los compañeros de junta directiva que yo considero que, por ejemplo, cuando un entrenador internacional viene a colaborarnos en sala, debe ayudarnos un poco a desarrollar un plan nacional, ¿verdad? No solamente que entrene una selección como se hizo anteriormente con algunos entrenadores que vinieron, sino que venga a desarrollarnos un poco más nuestras bases, un plan de desarrollo que nos permita, ¿verdad? Sin importar quién esté aquí, hoy es Rolfo Delgado y una junta directiva, María José Corrales y todos los demás compañeros, sino quien venga pueda tener una guía de trabajo, ¿verdad? Y que ojalá las elecciones pues logren estructurarse bajo una buena guía y nos permita crecer un poco más como país, que al final es lo que quisiéramos todos. Perfecto, Rodolfo. No, apuntado. Yo encantado, ¿verdad? De poder conversar. Sí, selecciones nacionales es algo que de momento no tocamos, pero que por supuesto viene bastante y con la ilusión, repito, ¿no? Que dejó el 2025. Otra vez va a haber torneos Sí, acá en Costa Rica, por ejemplo. sí, Entonces, es muy importante que conversemos de eso porque sí vamos a tener muchos eventos este año. ok. Vamos a tener uno en playa, que ya queda menos de un mes para un turno seca que va a jugarse acá en la Sabana. Y vamos a tener dos torneos de sala. Entonces, ahí te dejo de una vez. Nos costó esta primera por el tiempo que te dije que esos primeros meses han sido un poco complejos, pero de próximamente reunamos, nos juntamos y hacemos uno para conversar de selecciones y además para que la gente conozca qué es lo que viene y apoye también el voleibol, porque creo que parte o la importancia de que la gente se acerque al voleibol y lo apoye, es eso, ¿ah? Eso es parte de ver el deporte crecer. No es lo mismo pues hacer un torneo internacional y que el gimnasio esté semilleno, ¿verdad? Un semivacío, como quieras valorar, a que tengamos un aforo lleno. Eso masifica mucho y eleva mucho el nivel de apreciación del deporte a nivel nacional. Entonces, aumenta la visualización, aumenta la importancia, eso atrae patrocinadores y yo creo que por ahí tenemos que encauzarnos todos como deporte, ¿verdad? Como país.
todos los amantes del voleibol que nos metamos también de lleno en esa parte de apoyar selecciones nacionales, eventos internacionales que vienen, que teníamos muchos años de no tenerlos y este año pues llevamos por el segundo año consecutivo de poder contar con ellos en suelo nacional. Claro, sí, no, por supuesto, queda anotado de una vez y también para todas las personas que vean la entrevista, ¿no? Que ya lo anoten de una vez para poder conversar en un futuro con Rodolfo y sí, ojalá incluso también con María José, ¿verdad? Tener a los dos acá al mismo tiempo, ahí lo coordinamos y hablar sobre todo este tema de selecciones nacionales. Pero bueno, Rodolfo, muchísimas gracias por una vez más, ¿no? Por la apertura, tocar todos estos temas, ahí quedamos al tanto, ¿no? Para volver a reunirnos y muchísimas gracias como siempre a quienes vieron la entrevista. Recuerden seguirnos en redes sociales, punto de partida guión bajo CR. Me parece que iba a agregar algo más, Rodolfo. No, no, perfecto, no, agradecerte la invitación como siempre, de nuevo disculparme porque no la hubiéramos podido hacer antes. Igual, siempre tal vez escapa algún detalle por ahí de tema de competencias, es muy amplio, ¿verdad? Entonces yo trato de traerte los detalles. En términos generales es lo conversamos acá, pero no, no, agradecerte esto, agradecer al público que siempre está muy presente y ojalá siga siempre, ¿verdad? Porque creo que tu trabajo te lo he mirado muchas veces y lo sigo haciendo. Es un baluarte para el voleibol y para ese mismo crecimiento que nosotros necesitamos. Perfecto, muchísimas gracias por esas palabras, Rodolfo. Y una vez más, pues muchísimas gracias. Recuerden que está en Spotify o está en YouTube, dependiendo de donde lo hayan visto, pues bueno, también está la otra vía para la entrevista y por supuesto nuestras redes sociales, punto de partida guión bajo CR. Nos vemos hasta la próxima.